Hola. Hermanos, muy buenos días. Bueno, con un tema nuevo en esta mañana, eh, siempre pienso en que el Señor es el que pone lo que es necesario para nosotros, conoce nuestras necesidades, sin duda, ¿cierto? Y debe ser así. Realmente queremos ser guiados, dirigidos por Él. Gracias, hermanos, siempre por sus oraciones, siempre las apreciamos. Y bueno, estaba pensando en alguien que normalmente no escudriñamos mucho a través de la palabra, no hacemos mucho énfasis en él. De hecho, nos causa como algo de escozor, ¿cierto? ¿Quién será? ¿Quién me ayuda? Realmente es bueno pensar quién es el enemigo, ¿cierto? Y cuando pensamos en términos de estrategia, ¿cierto? Alguna vez Josué y Caleb fueron usados como espías para ir a conocer qué había allá, ¿cierto? Independientemente de que ellos dependían del poder de Dios y no de su poder ni su estrategia militar, eso lo sabemos. Pero conocer al enemigo es algo que es necesario. ¿Qué piensan? Sin duda, en términos futbolísticos, un técnico de fútbol tiene su equipo bien preparado, sabe que atléticamente están bien, están concentrados, les han dado una charla, pero ¿será que el técnico piensa en el rival? ¿O solamente está preparando su equipo acá y con eso basta? No, sin duda, cuando hay una debilidad en el otro lado, ¿cierto? Cuando hay una fortaleza, pues debemos de pensar en eso. Y hermanos, hace ya rato he estado estudiando un poco sobre este personaje. Mm, no nos debe asustar tanto como a veces nos asusta, porque es uno que ya está derrotado. Pero tampoco debemos de jugar con él. Eso es una cosa muy diferente. Muchos han querido jugar con él y han llevado las consecuencias. Sus nombres. ¿Quién me ayuda con algunos de sus nombres? Rápidamente. Belcebú. ¿Sí? La serpiente antigua. El dragón, Belial, Lucero, Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Muy bien. Entonces, voy a leer algunos que tal vez ustedes no leyeron, o algunos sí. Lucifer, de pronto una tradición antigua, pero es el mismo Lucero, que encontramos en Isaías 14:12. Padre de mentira. Es conocido también como el enemigo. Yo tengo las citas bíblicas, si alguien las quiere, se las puedo proporcionar. La serpiente antigua. El tentador, ¿será que él es el tentador? El maligno, el adversario, Abadón, Apolión, lo encontramos en Apocalipsis 5:11. El acusador, ¿sí será él el acusador? El homicida, el diablo, el gran dragón, Satanás, el ángel del abismo, Belial, Belcebú, el Dios de este siglo, príncipe de los demonios, príncipe del aire, príncipe de este mundo, gobernador de las tinieblas, Leviatán. Bueno, realmente una serie de apelativos, de nombres que nos llevan a pensar en quién es Él y cómo actúa, ¿cierto?
Pero hermanos, una de las cosas muy importantes, Colosenses, vamos a mirar allí en esta carta, en el capítulo 1, nos dice algo muy importante para tener en cuenta. Y en el versículo 16, dice, porque en Él, y aquí está hablando del Señor Jesucristo, fueron creadas ¿cuántas? Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles? Dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Esto incluye ya a Satanás? Claro que sí. Satanás tenía una misión especial. El libro de Ezequiel, hermanos, nos lleva a pensar un poco en ese principio. Es un ser angelical, creado, un querubín, dice la escritura, un querubín protector. Él tenía labores específicas. Alguna vez estudiamos sobre los ángeles, ¿recuerdan? Los ángeles tienen misiones de parte de Dios, pero son seres creados, son seres que dependen totalmente de Dios, o deben hacerlo. ¿Qué más vemos? En Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. ¿En el día de qué? De tu creación, un ser creado. El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, fue creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Un ser creado, un ser que, como dije, tenía funciones específicas. Incluso podíamos leer más de él. Pueden mirarlo del versículo 12 al versículo 18. Pero en Isaías también nos habla un poco de este ser. Y en el capítulo 14 de Isaías, versículo 11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, mire lo que decía, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué palabras tan arrogantes, tan equivocadas de un ser que la hermosura con la que fue creado, el poder, porque tiene poder, llegó a pensar que sería igual a Dios. Seré semejante al Altísimo. ¿Qué piensan de esa afirmación? Equivocada, ¿cierto? Totalmente equivocada. Podemos pensar, hermanos, también, podemos pensar en que es un ser que tiene poder, ¿sí o no? Hay algunos pasajes,
Segunda de Tesalonicenses 2:9, vamos a mirar ahí. Hoy vamos a mirar la mera introducción de este tema. Si alcanzamos a avanzar un poco más, pues lo hacemos, pero como mínimo vamos a tratar de hacer una introducción, pensando, hermanos, en conocer cómo actúa. Es muy importante conocer cómo actúa. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Con gran qué? Con gran poder. Aquí está hablando del anticristo, pero que pues, si el anticristo tiene poder, ¿cuánto más Satanás, cierto? ¿Qué más? Hebreos capítulo 2, avanzamos un poco ahí. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Bueno, hablando de los ángeles, Hebreos 2:14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Era una de las funciones que tenía Satanás, sin duda. Vamos a Mateo capítulo 24 rápidamente. Y ahí nos encontramos algo más. Capítulo 24 de Mateo, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Señales, prodigios, milagros, ¿cierto? Por allá hay gente que le gusta ir a ver milagros. Bueno, Satanás también tiene poder. Dios le ha permitido eso. Por eso es muy importante, hermanos, conocer qué dice Dios, cómo actúa Dios y también cómo actúa el enemigo. ¿Cuáles señales son de parte de Dios y cuáles? No, yo leí entonces otra cita. Bien, pensamos en época de Job, ¿no? ¿Por qué Satanás terminó haciendo con Job lo que hizo? Dios le permitió eso. Tampoco va a hacer nada que Dios no le permita, ¿cierto? También es muy importante tener en cuenta eso. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, hermanos. La historia muy conocida. Moisés y Aarón van para ver a Faraón de parte de Dios. Faraón fue uno que endureció su corazón, ¿recuerdan? Y habían señales, o sea, Moisés tenía autoridad de Dios para hacer algunas señales, pero adivinen qué. Génesis 7:10, vamos a mirar un poco. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio, yo estoy... No, no, no. No, perdón. No sé qué me pasó con las citas. Pero tranquilo, que ya lo miramos. Dice Éxodo, gracias hermano, 7:10. Dice que vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, estamos viendo aquí una lucha de poderes, ¿cierto? No una lucha, porque
Dios es todopoderoso, pero hay poder en Satanás. Aquí vemos los hechiceros de Faraón, también tenían poderes. ¿Por qué es bueno nombrar esto, hermanos? Porque el enemigo no se puede subestimar. No se puede subestimar. Independientemente que él a nosotros no nos puede poseer, porque es algo que vamos a mirar más adelante también, no lo puede hacer. Que fue un ser creado por Dios, pues tenemos que pensar que él tiene una manera de actuar y que nosotros deberíamos de conocerla. ¿Les parece? Apocalipsis, vamos a mirar en el último libro de la Biblia, en el capítulo 12, y en el versículo 3, nos relata cómo aquel lucero, aquel querubín hermoso, pues fue expulsado del cielo. Y dice en el capítulo 12, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, aquí está hablando de 2 eventos. Desde el pasado ha querido entorpecer la obra de Dios, ¿cierto? Él ha ido en contra de todo de lo que Dios dice. Él fue expulsado del cielo, pero él no vino solo. Dice que arrastró, ¿cuántos? La tercera parte de los ángeles, que hoy en día son demonios, que trabajan junto a él en un mismo propósito. Y esas cosas generan como algo ahí, como que no nos gusta hablar de eso, ¿cierto? Pero hay que nombrarlo, eso está en la escritura. Satanás, el asesino, el homicida por naturaleza, el mentiroso más grande que hay, pues no trabaja solo. Él tiene su ejército de demonios que trabajan junto a él. ¿Y cuál será el propósito? Lo vamos a mirar un poco más adelante, porque tienen un propósito. Entonces no está solo, ¿cierto? Efesios, nos devolvemos un poco a Efesios, y vamos a mirar en el capítulo 6 y versículo 12, algo interesante. Dice la palabra de Dios, Dios, nos advierte en su amor. Dios, que es bueno para con nosotros, nos advierte y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, la lucha que a veces creemos que tenemos no es ni con personas, aunque la hay. Vamos a ver que también Satanás puede utilizar a las personas, pero realmente la lucha brava que nosotros tenemos es una lucha espiritual. No es contra carne y sangre, dice ahí, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo vamos hasta ahí, hermanos? ¿Cómo es la lucha? Dura, cantábamos ahora, dura la lucha. Hermanos, ¿se dan cuenta lo débiles que somos, lo vulnerables que podemos ser si queremos enfrentar a unos enemigos así, tan terribles, simplemente en nuestras fuerzas? ¿Será posible? Interesante que la Biblia nos muestra que
Satanás no es omnipresente. ¿Saben por qué? Porque es un atributo de Dios. En la historia de Job nos muestra que él se presenta y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y dice que de rodear la tierra, de andar por ella. Y primera de Pedro 5 nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien ¿qué? A quien devorar. No es que él esté en todas partes, no funciona así. Pero él está cumpliendo una labor, él está por todo el mundo. Obviamente no es como nosotros, que nosotros necesitamos un avión para desplazarnos a otro país, no, es un espíritu poderoso que tiene facultades diferentes a las nuestras, pero no es omnipresente, no es omnipotente, pero no funciona solo. Ya vimos acá huestes, o sea, multitudes de demonios que también tienen poder le acompañan en su propósito. Hay que ver, hermanos, la actividad demoníaca que se mueve por estas fechas, ¿cierto? Hermanos, y es increíble uno ver, a mí la verdad, hermanos, yo no sé si darme tristeza o asco, ver cristianos, hermanos, prendiendo velitas. Hermanos, yo lo digo sinceramente, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso tiene un contexto demoníaco, hermanos. Los demonios se mueven en esas fechas. El licor. Hermanos, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Nosotros somos de la luz, no de las tinieblas. No tenemos nada que ver con eso. Da tanta tristeza ver cómo cristianos se involucran en las festividades y en las cosas que el mundo hace. A mí sí me da mucha tristeza, hermanos, y yo lo digo abiertamente. Y da vergüenza también, da vergüenza ver hermanos sin convicciones, hermanos que no saben para dónde van, que no conocen cómo funciona el enemigo. La noche, ¿cierto? Uno sale a caminar la noche y la actividad demoníaca es muy evidente. Las drogas, que en Apocalipsis habla de las drogas. Creemos que son cosas que salieron ahí, hermanos, todo está escrito. La actividad de demonios que hay en esta ciudad, hermanos, en el mundo entero, a través de la música, a través de tantas cosas que el enemigo utiliza y que nosotros a veces no estamos percibiendo que eso existe. Y por eso vidas arruinadas, por eso vidas miserables, por eso vidas tristes, lamentables, por eso hijos drogadictos, hijos que no hacen caso a sus papás, por eso hogares destruidos aún entre creyentes. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo actúa el enemigo y porque no hemos querido meternos en la protección de Dios, que nos quiere proteger todo el tiempo, porque es tan bueno que nos quiere proteger todo el tiempo. Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto? Sus nombres, ¿cierto? Seguramente tendrá más, esos son los que yo pude mirar ahí. Pero vimos que es un ser creado por Dios, ¿cierto? ¿Que es poderoso o no? No es el todopoderoso, no, ojo con eso, pero tiene poder. Y que fue expulsado del cielo y él no se vino solo. Él se trajo la tercera parte de los ángeles que habían allí. Seres creados que tuvieron la capacidad de decidir también. Y es la misma función que hizo arriba con seres poderosos, la está haciendo con la humanidad. ¿Quién será más vulnerable? ¿Un espíritu poderoso o un ser humano? Y es lo mismo que está haciendo en la actualidad con la humanidad, convenciéndolos de que lo bueno es malo y lo malo es bueno, ir en contra de Dios todo el tiempo. Él no se va a quedar quieto, porque él ya está derrotado. ¿Qué más vemos? Bueno, vamos a mirar bíblicamente por qué está derrotado. Dice, primera de Juan 3:8. Vamos ahí, hermanos. Pensamos un poco en estos asuntos de él y en otra oportunidad miramos más a fondo cómo funciona. Primera de Juan 3:8, ¿qué dice?
¿El que qué? El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Hermanos, el que sí es el Todopoderoso tiene el control del asunto. Él tiene el control del asunto. Pero me parece interesante el que practica el pecado. No dijo el que peca. Porque hermanos, seamos honestos. Nosotros también tenemos la capacidad de pecar, ¿cierto? Tristemente. Tenemos que reconocerlo. Y hay que reconocerlo. Es una de las maneras de derrotar al enemigo. Reconociendo que somos vulnerables, que podemos pecar, que pecamos y reconociéndolo ante Dios. Pero el que practica, el que vive en una vida práctica de pecado, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Una persona que vive en una práctica constante de pecado no es un hijo de Dios. Póngale el nombre que quiera, pero no es un hijo de Dios. El Señor le dijo a los fariseos una vez, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. El que no es un hijo de Dios es un hijo del diablo. Tristemente tenemos que decir eso. ¿Cierto? He contado que tengo una persona de la familia que le ofende constantemente que nosotros digamos que somos hijos de Dios. Y ellos dicen, entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Y ellos son hijos de quién? Bíblicamente. Pues socialmente no les gustará ni habrá que estárselo recordando tampoco, ¿cierto? Pero son hijos del diablo. Y el que practica el pecado es una muestra de que no ha nacido de nuevo. Pero gloria a Dios que dice también. ¿Qué dice? Que el Señor tiene el control. Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y gloria a Dios, porque esta mañana nos reunimos y el hermano leyó y la tumba estaba como vacía. Él triunfó, hermanos, ya triunfó. Ya triunfó. Gloria a Dios porque Él ya triunfó. Bueno, Colosenses 2, nos devolvemos otro poquito. Vamos a leer, hermanos. Me gusta que sea el Señor, ¿cierto? El que nos muestre a través de su palabra y no tanto las palabras de los hombres. Colosenses 2 y el versículo 15 dice que, bueno, desde el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, eso lo hizo el Señor Jesucristo, y despojando a los principados y a las potestades, eso lo vimos en Efesios, ¿recuerdan? Los exhibió públicamente, ¿cómo? ¿Cómo? Eso, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, ¿no es muy esperanzador esto que estamos leyendo? Sí, toca conocer al enemigo, toca mirar cómo actúa, que es poderoso, cómo se mueve, que no está solo. Pero hermanos, es muy esperanzador saber que el Señor Jesucristo triunfó sobre Satanás y sus demonios, ¿no? Apocalipsis 20:10. No escucho la Biblia, busquen. Por eso no les cobran, hermano. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice que, y el diablo, que los, ¿qué? Hermanos, no sé si perciben lo mismo que yo veo tanta gente engañada por Satanás. Es increíble. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Ese va a ser su fin. Por eso Él nos odia, nos aborrece, porque sabe que nosotros ya no vamos a estar ahí. No hay cómo. El Señor dice que nadie nos arrebatará
de su mano y que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Así que si aquí hay una persona que no está segura de su salvación, que no sabe si muere hoy dónde va a estar, yo le digo, amigo o amiga que me oyes, Jesucristo es la roca fuerte, Él es la eterna salvación. El que viene a Él no le echa fuera. Arrepiéntete de tus pecados y podrás decir como yo, Satanás va a estar en el infierno sin mí. Va a estar con sus ángeles, sus demonios y con millones de personas que no quisieron creer en la obra de Jesucristo. Pero no estaré ahí. No porque sea bueno, no porque sea mejor que nadie, sino porque creí un día que Jesucristo murió, resucitó y lo hice el Salvador de mi vida. Hermanos, qué bueno tener la seguridad de lo que el Señor ha hecho por nosotros, por mí. Mateo 25, amigo que me oyes, también le digo, dice la palabra de Dios. Mateo 25, 41 dice que entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al juego eterno. ¿Qué dice el juego eterno? Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué quiere decir esto? El infierno no se hizo para ninguna persona. Cuando ocurrió lo que leímos al principio, que Satanás se ensoberbeció en su altivez, fue preparado para él el infierno y para los que se vinieron con él. El infierno no se preparó para ningún ser humano. Hermanos, tengo que decir eso una y otra vez. Hay sectas que dicen eso, que el Señor preparó el infierno para ciertas personas. Hermanos, eso no sucedió. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Muy diferente es que muchos seres humanos van a estar allá, la mayoría, porque rehusaron creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Rehusaron creer. Es más, hay muchas personas que creen en Jesucristo, es más, creen que murió, pero no se han convertido a Él. Y van a estar en el infierno con Satanás. Tristemente es así. Y decía ahora, ¿será que se va a quedar tranquilo Satanás? Él ya sabe que la sentencia para él ya está hecha, ya está dada. Ya se dictó una sentencia. Ya está. Pero eso es muy diferente, hermanos, a lo que pasa con la humanidad. Porque toda persona, mientras tenga vida, tiene la oportunidad de ser salva, ¿sí o no? Vuelvo y hablo de las sectas, hermanos. Una de ellas que dice que el Señor desde la eternidad determinó quién se salvaba y quién se condenaba. Y Él lo determinó y ya está. Yo nunca he encontrado eso en mi Biblia, nunca. Nunca. Yo veo que se dictó una sentencia en contra de Satanás, ya está. Pero el Señor ha dado una oportunidad. Si el Señor viene ahorita dentro de una hora, hasta ese momento, hay esperanza de salvación para los pecadores. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué hará Él? ¿Qué va a hacer? Satanás era uno que dice, no, pues yo ya estoy condenado, ya está la sentencia, y entonces se va a quedar ahí. ¿Sí? ¿Usted cree eso, hermano y hermana? ¿Que me oyes? Dice Juan, capítulo 10. Vamos a mirar entonces en Juan capítulo 10 y versículo 10. ¿Sabe qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón. ¿Cuál es una de las funciones del ladrón? ¿Robar qué? Y según ese versículo, ¿qué más quiere hacer? No oigo. Matar. 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 Matar físicamente y matar eternamente y destruir vidas, familias. Hermanos, ¿cuántas familias destruidas con lo que se legaliza hoy en día, cierto? El matrimonio entre parejas del mismo sexo, el aborto, la legalización de las drogas, el irrespeto a la autoridad, toda esta basura, que Satanás es el que encabeza todas estas cosas. ¿Cuántos hogares destruidos, hermanos? ¿Cuántos niños violados por la igualdad? Una igualdad que nos quieren vender, hermanos, totalmente diferente a lo que Dios manda en su palabra. ¿Ustedes creen que quién está detrás de todo eso? Sin duda Satanás. Cada una de las leyes que se firma, hermanos, que va en contra de lo que Dios dice en su palabra, está liderada por Satanás. Y él es el que celebra cuando una persona muere sin Cristo. Sabemos que en el cielo hay una fiesta cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente. Pero adivinen también quién hace fiesta cuando una persona muere sin Cristo. ¿Será que él se deleita en la muerte o no? ¿Él gusta con la muerte o no? Eso fue lo que leímos ahí. Él vino a eso. Él vino a eso. Nos devolvemos un poquitico. Entonces vino a robar, a matar y destruir, ¿cierto? Nos devolvemos Juan 8, un poquito aquí, una hoja en mi Biblia. Y el versículo 14. Mentiras, 2 hojas. Dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y dice el versículo 14, no es el que leímos, ¿cierto? Bueno, apunté algunas citas mal, hermanos. ¿Alguna vez me había pasado eso? ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo me habré preparado para hoy? Samara sabe a qué horas llegó por la mañana ayer, ¿cierto? Y a qué hora se fue y a qué hora me acosté anoche, mi esposa sabe, ¿cierto? Y no es un tema nuevo para mí, yo vengo trabajando en esto hace rato. ¿Será que hay alguien detrás de esto? No. ¿Será que él está contento con lo que estamos haciendo hoy? Yo creo en eso, hermanos, y tenemos que creer que él actúa así. Yo he estado estudiando este tema, hermanos, y vamos a ver que él puede hacer esas cosas. Pero soy tan confiado en quién es mi Señor, y esto me anima a seguir adelante. Dice Mateo capítulo 13, nos devolvemos un poco ahí, vamos a leer la Biblia, hermanos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Esto nos tiene que animar lo que dice Dios, hermanos, definitivamente es lo mejor. Dice Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo. ¿Quién es ese fulano? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Sabemos que él actúa así, ¿cierto? Sabemos que él actúa así.
A veces vemos familiares que, ¿cierto? Que vinieron al banquete, que sí, sí, ¿cierto? Pero viene el malo. Porque él vino a qué? A robar, a matar, a destruir. Esa es la función de él. Eso es lo que él hace todo el tiempo. Eso es lo que él hace y lo que quiere hacer. Es más, dice el versículo 25, sigamos, 13:25. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sembró qué? ¿Quién es el enemigo? ¿Qué es la cizaña, hermanos? Si hay una cosa, hermano, triste y lamentable, es la cizaña entre los hermanos. Y como el enemigo no puede hacer nada en contra de Dios, porque Dios tiene una semilla que es el Evangelio, pues él también siembra su cizaña ahí. Y en los corazones a veces el Evangelio llega, la persona siente que es verdad, que se siente confrontado con su pecado, pero ahí está el otro que le dice, no le pare bolsa a eso, vamos allí, ¿cierto? Los amigos, las ideologías, la tecnología, el deporte, bueno, ¿quién está detrás de todo eso? Las apuestas. Hermanos, nosotros somos tan torpes a veces y abrazamos cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Y el daño que le está haciendo eso a la humanidad, a nuestras familias inclusive. Y nosotros muchas veces somos partícipes y patrocinadores de muchas de esas cosas. Pero Él se va a oponer siempre a la obra de Dios. Marcos. Marcos, y en el capítulo 9, Marcos 9 y versículo 22, bueno, le traen al Señor Jesús un joven endemoniado. Conocemos la historia, ¿cierto? Un joven endemoniado le traen al Señor. Y versículo 20 dice que lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Sabe qué más dijo? Y muchas veces le echan el juego y en el agua, ¿para qué? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanos, qué pasaje más maravilloso. Satanás mata gente. Eso vemos acá. Mata gente. Le echa en el agua o en el juego para matarle. Pero mire la humildad de este hombre. Si puedes. ¿Será que el Señor puede? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Más bien le dijo, si puedes. Tú. Si puedes, ¿qué? Si puedes creer. Ahí sí hay una duda. Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Qué pasajes maravillosos, ¿cierto, hermanos? Al que cree, todo le es posible. Hermanos, podemos estar seguros de que Satanás nos odia con todas sus fuerzas. Él nos quisiera matar a nosotros también, pero Dios no se lo permite. Pero hermanos, con los inconversos también los odia. Él quiere acabar con sus vidas. Trabaja con ellos para que no crean, ¿cierto? Acabamos de ver ahí. Es más, si no creen, Él los puede matar. Así de sencillo.
porque no están bajo la protección del Todopoderoso. Y ahí es donde Él puede actuar en contra de ellos. Segunda de Corintios, hermanos, me gusta este pasaje, me recuerda mucho a un familiar que yo tengo. Segunda de Corintios 4, hermanos, y el versículo 4. Versículo 3, primero. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, atención con la palabra Dios ahí, ¿no? Que está con una ¿de qué? Minúscula. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de quiénes, de los que Dios predestinó para la perdición eterna. Dice ahí, ¿no? ¿De quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está haciendo eso, para que no le resplandezca la luz. Hechos, capítulo 13, nos devolvemos ahí 2 libros, 3 libros, y encontramos un pasaje en el versículo 5. Hermanos, esto es algo muy impactante. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ¿no? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué pasó? Deseaba oír la palabra de Dios. Hermanos, ¿ustedes tienen amigos así o no? Que no les choca que uno les predique el evangelio. Es más, algunos le dicen a uno, hábleme algo de eso. Hay un interés. Herodes era uno que le escuchaba de buena gana a Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista era cansón, era harto, le decía, no te es lícito tener esa mujer. Y nosotros los evangélicos nos volvemos supremamente hartos para muchos de nuestra familia. Y en el caso de muchos de nosotros, a veces nos volvemos hartos con los mismos hermanos. Si somos hartos para muchos hermanos, usted se imagina cómo somos para la familia, para el compañero de trabajo, que siempre le estamos diciendo qué es lícito y qué no es lícito, porque espero que lo estemos haciendo, ¿no? Y aún así Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista. ¿Recuerdan la historia? Y hermanos, este pasaje del procónsul Sergio Paulo dice que deseaba oír la palabra de Dios, ¿sí o no? Versículo 8. Pero, hay un pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Venga, ¿quién era ese el que estaba haciendo eso? ¿Elimas? No. Obviamente estaba influenciado por Satanás. Había un funcionario, tenía un cargo importante y quería escuchar del evangelio. Venga, hábleme de la palabra de Dios. ¿No encontramos personas así en la familia? Y llega el otro familiar y se para y prende el equipo de sonido a todo volumen, ¿cierto? ¿Quién está trabajando en él? ¿Quién? Y le da por pasar cada 5 minutos a sacar una cosa y la otra.
¿Ustedes alguna vez han experimentado algo así? ¿O llega a convidarlo para algún lado cuando la persona está escuchando ahí? Hermanos, Satanás no quiere que usted le predique el evangelio a nadie. Él quiere que las personas todas vayan al mismo lugar donde él va a estar. Apartar de la fe. Primera de Tesalonicenses 2, avanzamos ahí otro poquito. Y en el versículo 14 dice que, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. ¿Y qué más? Y se oponen a todos los hombres. ¿Cómo? Impidiéndonos hablar a los gentiles, ¿para qué? ¿Qué? Para que estos se salven. Increíble, hermanos. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Yo me acuerdo cuando salíamos a predicar aquí al aire libre en el lago. Aquí todavía quedan algunos hermanos que iban con nosotros hace unos años, hasta que la policía nos corrió de ahí. Nosotros ahora mismo no tenemos una libertad para predicar el evangelio, ¿cierto? Pero si van a la alcaldía, un colegio, una universidad a sacar un permiso para hacer un desfile gay, para sacar homosexuales semidesnudos por toda la ciudad, ¿será que les dan el permiso? Estoy seguro que sí. Hermanos, ¿se dan cuenta en el mundo en el que estamos viviendo? Usted sí ha entendido en el mundo en el que usted vive. Este cochino mundo que a nosotros no nos tiene por qué atraer y que a veces nos atrae. Que nosotros estamos aquí de paso y simplemente esperando que el Señor nos lleve al lugar donde Él ha prometido que nos va a tener por la eternidad. Mire lo que pasa ahí. Hermanos, Satanás no quiere que las personas crean. ¿Cierto que no? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Qué cosa tan tremenda, tan terrible. Tan cruda como lo que estamos viendo en esta mañana. Tan cruda. Hechos 10, nuevamente nos devolvemos ahí. Hechos capítulo 10 y versículo 38. Bueno, no, vamos a mirar en Lucas primero, porque quiero pensar en un personaje que vio la gracia de Dios. Escuchó las enseñanzas de Jesús. Vio los milagros de Jesús. Muy cerca. ¿Cómo se llamaba? Judas, ¿cierto? Lucas 22, vamos a pensar un poco en ese personaje. Lucas capítulo 22 y versículo 1 dice, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? ¿Quién estaba detrás de ellos? ¿Quién? ¿Quién estaba detrás de los escribas y fariseos con ganas de matar? ¿Quién? Satanás. Porque temían al pueblo. Y dice, versículo 3, y entró Satanás en Judas. Oiga, tremendo eso. Un demonio puede poseer a una persona, a un cristiano. A nosotros no. Pero él fue uno que nunca tuvo a Cristo como su Señor. Al contrario, le decía maestro, simplemente, nunca le tuvo como su Señor. Por eso fue vulnerable, por eso Satanás llegó a poseerle, llegó
a actuar en él de una manera tan grotesca, a tal punto que se atrevió a vender a su maestro, aunque no le haya tenido como su Señor. Vamos a leer el versículo 4. Dice, y este fue y hablando con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Dice que ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, ¿cierto? Él se comprometió, buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, ¿no? Realmente triste, lamentable. Vamos a mirar en Mateo 27:3, encontramos otra parte de esta historia. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Este arrepentido aquí no es el arrepentimiento que tal vez nosotros creemos. Básicamente la palabra original habla de un remordimiento, ¿no? Luego él va a las personas equivocadas, ¿no? Realmente ir a un pastor, a un sacerdote, a un hombre como tal, no es algo que pueda servir para una persona. Realmente las personas deben de llegar directamente a Cristo, ¿no? Y finalmente dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahí encontramos entonces el final, un suicidio bíblico muy conocido, muy famoso, de un hombre que tuvo toda la oportunidad, viendo la santidad, el amor que Jesucristo desplegaba, que entregaba a las personas, y totalmente cerró su corazón. Por eso un fin tan triste, tan trágico. Y pensemos en las cifras, ¿no?, de suicidios en la actualidad. En el mundo, miles de personas se suicidan por lo mismo, porque han cerrado sus corazones a Cristo, porque han dado más valor al príncipe de este mundo, a Satanás, que las enseñanzas de Cristo. Y eso es muy lamentable. Entonces, pensamos en esto, ¿no? Y realmente, como una introducción para el día de hoy, sin duda el Señor podrá dar la oportunidad de continuar pensando en este personaje, el enemigo, que sin duda debemos de conocerle también, porque si no le conocemos, somos mucho más vulnerables para él. Obviamente conociendo primero a Cristo, su palabra, sus enseñanzas, pero él también ha dejado escrito cómo funciona nuestro enemigo.